Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. La lógica de la espiral. Te invita a subir a la trama invisible del equilibrista para verte desde el otro lado de la realidad, para transitar el mapa de la incertidumbre cotidiana, un espacio donde desenredar los hilos de la desconexión. La lógica de la espiral, con la conducción de Karina Zarfino y Trini Rodríguez Grau, todos los jueves a las 18 horas por Arinfo. Sintonizanos en www.arinfo.com.ar. Hola, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino. Estamos en La Lógica de la Espiral en este jueves 18 de junio, transmitiendo a través de Radio Arinfo. Seguimos en casa, así que le doy la bienvenida a Trini, que está en su casita. Hola, Trini. Hola, Cari. Acá estamos en casa. Ya directamente estos días estoy en el otro lado de la realidad. Sí, ¿qué ha pasado? No, estaba pensando en nuestra presentación y estos días fue así como una semana llena de quietud y movimiento, donde ves los hilos que están descosidos. Bueno, a surgir entonces, a surgir la realidad. A surgir. Bueno, antes de comenzar le quiero mandar un gran abrazo a mi hermana, amiga, mi querida Silvi, que nos está escuchando, una gran amiga que conocí en Barcelona. Ella está en Francia y Francia tiene una diferencia horaria, así que se queda levantada para escucharnos, así que le mandamos un gran abrazo, un gran cariño, y un día de estos, Silvi, te vamos a invitar, si tienes ganas, a participar en La Lógica de la Espiral. Qué lindo sabernos más allá de las fronteras, ¿no? Sí. Así es. El tema de hoy, Trini, es vamos allá. ¿Qué te parece ya dejar de lado esa programación? Ya no tiene arca, ¿no? Hay mucha programación que ya está, ¿no? Ya hay que sacarla. ¿Qué opinas? Sí, ya hay que sacarla y ya hay que hacer como un ritual para cortarla. Ya me parece que ni siquiera hay tiempo para decir por qué me pasa eso. Es listo, reconocer ese patrón y programa antiguo y decir, chau, fuera, me corro de acá. No hay tiempo para ningún proceso. Eso estoy pensando, ¿no? Digamos, hoy está cañera, Trini, ¿eh? Hoy sí, hoy estoy así, que me hace falta un cafecito en San Telmo. Estuve hablando con mi tío de tango. Le mando un beso enorme a mi tío en el sur, que me estuvo ahí mandando de autores y de tangos, porque jugando entre esa cosa medio absurda, viste, que tiene el tango de drama, pero a la vez de reírse del drama. Me parece que algo de eso es la propuesta de hoy, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos con todos esos patrones y programas listos ya? ¿Qué hacemos? Sí, hay un momento, de hecho venimos medio acercándonos a este punto, porque venimos hablando de ser uno mismo, de atreverse. El otro día pues también hablamos de cómo trascender lo imposible. Es decir, que nos vamos acercando, ¿no? Es como que vamos preparando el terreno y en determinado momento hay que decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Tomar la gran decisión. Exactamente, la gran decisión. Que decía, bueno, veníamos como pensando desde un lugar antropológico y la urgencia de ser una misma, y los únicos impedimentos que hay parecen ser esos patrones, ni siquiera es el afuera, sino esos patrones. Claro, siempre todo está adentro, porque incluso los patrones funcionan como programación
que nos alojan determinados lugares internos y desde los cuales nos comunicamos con el entorno, pero siempre, gracias a Dios que siempre todo se origina adentro, porque si no sí que estaríamos medio perdidos, ¿no? Sí, igual adentro se genera, yo cuando hablábamos de esto nosotras por nuestra cuenta para diseñar un poco el contenido de esta semana, de este jueves, a mí se me venía a la cabeza una experiencia que tengo muchas veces con esos patrones, que es el ring, ¿no? De una lucha mía conmigo misma, conmigo misma, que bueno, si a veces la suelo perder con esos patrones que lo único que buscan internamente es desacreditar mi propio deseo y anhelo, negarme. Entonces es como un ring de mí misma, y además lleno de gente con mi cara. Esta es la imagen que tengo, ¿no? Lleno de gente con mi cara, como apelando que gane uno, apelando que gane otro. Bueno, es una imagen muy cinematográfica. Así es. Todos los yoes conviviendo. Exactamente. El que agrede, el hincha, ¿no? El hincha por el que agrede, el hincha por el que intenta sobrevivir, el hincha que sostiene el viejo patrón, el hincha que quiere nuevos patrones. Pero bueno, además la sincronía siempre es perfecta. De alguna manera, esta semana en TESA, con varias personas hemos estado como abordando, obviamente cada uno desde su particularidad, ¿no? Porque son terapias individuales, pero ha habido como cierto denominador común en donde sí se planteó esta decisión, ¿no? En muchos casos los guías le preguntaban interna y profundamente a la persona qué decidían, ¿no? Es decir, si daban el sí multidimensional. Dando el sí multidimensional se activa un movimiento energético poderoso. Sí, yo pensaba también en eso, esos patrones negativos que se presentan como supuestos cuidados frente a esos pasos que una persona quiere dar, ¿no? Eso sí, que vos decís, eso sí, en todos los planos de cambio y de acercarse a la vida que una ha pensado como la más conveniente y la mejor, y de repente se presentan esos patrones como en nombre de la prudencia, del cuidado, y cómo desarmarlos y desarticularlos son recontra difícil. Claro. Si no los haces presentes, también a veces bordeás los límites de la locura, ¿no? Claro, lo bueno es esto que estás diciendo, que estás identificando que en realidad es información vieja que se enmascara, ¿no? En la prudencia, pero en realidad proviene de un lugar más bien temeroso. Entonces creo que el primer paso siempre está en poder identificar, ¿no? Desde dónde procede la información, porque si nos confundimos o nos mentimos a nosotros mismos, ahí estamos bastante perdidos, pero si logramos empezar a detectar con sinceridad y valentía esos espacios que de alguna manera el hincha, ¿no? Lo que decíamos, el hincha que grita por sostener los patrones antiguos porque está vibrando en el miedo, o el otro hincha que dice, bueno, ya está, saltemos, ¿no? Reconociendo esos espacios internos ya hay gran parte de la labor hecha. Luego la decisión, que como decimos siempre, la decisión ante todo es sutil. Y sí, y la otra parte también de esos patrones que terminan, bueno, algunas veces se habla de la profecía autocumplida, ¿no? Esos patrones que son tan pero tan potentes que en realidad generas todo para que se concrete. ¿Qué hacemos con eso, Cari? Claro, bueno, la labor, según mi punto de vista, habría que realizarla desde un lugar supremo,
es decir, trascendiendo la frecuencia de la mente, porque claro, esos patrones se mueven en el plano mental ordinario, y si nosotros estamos queriendo iniciar un cambio o desinstalar un patrón desde la misma banda frecuencial, va a ser un tanto difícil. Por lo tanto, lo primero es subir a ese espacio que se halla cuando atravesamos esa gran puerta en el centro del cerebro, y desde ahí, conectando con la inmensidad interna, con la infinitud interna, desde ahí poder visualizar qué está ocurriendo y realmente tomar la decisión, es decir, desde qué lugar frecuencial, energético quiero vivir, desde qué realidad interna voy a construir las realidades externas. Realmente todo, en estos tiempos de tanto movimiento, todo se presenta como una gran oportunidad para realmente dejar de lado vieja programación, si realmente lo anhelamos, ¿no? El tema es eso, no volver a dudar de las cosas que ya dudamos y no volver a caer en los lugares donde ya caímos, porque de alguna manera, si algo en común tenemos todos los seres humanos que estamos encarnados en este momento planetario, es un gran bagaje de experiencias. Yo creo que si miramos con mirada lúcida nuestras vivencias, nuestras experiencias, ya tenemos bastantes herramientas para empezar a detectar esas zonas que nos empantanan y por dónde, ¿no? Por dónde es el camino que de alguna manera se ilumina, aunque sea con un poco turbio, pero cierta lucecita que empieza a activarse en nosotros. Es muy importante reconocer las sensaciones, porque realmente cuando se activa una imagen nueva, hay una sensación, una emoción, que esa emoción debemos tenerla en cuenta y utilizarla como combustible de creación de esa realidad. Entonces habría toda una labor de construcción de realidades desde un lugar muy elevado, muy consciente, haciendo uso de las herramientas sutiles que tenemos, que si quieres podemos hablar un poco de eso, o incluso podríamos al finalizar el programa, bueno, antes de finalizar obviamente, al finalizar, ¿no? Hacer una pequeña meditación también, como surja. Sí, yo creo que hacer una meditación y tener algunos tips parecen esas revistas de tips para belleza. Bueno, estos serían tips energéticos. Bueno, tips para belleza interna. Para ya, digamos, cortar con esos patrones. Igual recién dijiste algo que me hizo un poco de ahí me resonó. Esos patrones vos decís que hay que, digamos, reconocerlos, está claro, pero ese reconocimiento es tomarlos como fuerza creativa, ¿dijiste? ¿Entendí bien eso? No, es decir, bueno, en realidad todo es creativo porque todo es creación interna, ¿no? No, me refiero a las nuevas imágenes que queremos activar. O sea, habría que hacer un linkeo entre las nuevas imágenes y las emociones que suscitan las nuevas imágenes. Porque ahí se activa una poderosa red que empieza a no solo a crear, sino a sostener y a emitir una frecuencia al universo. Entonces, la creación de la realidad X que queramos materializar necesita esa imagen bien clara y esa emoción es el combustible de creación, ¿no? Porque nosotros creamos desde vibración, o sea, no es solo pensar algo 5 minutos y descartarlo. Hay que sostener las creaciones y cómo se sostienen con el pensamiento y con la emoción. De alguna manera se trata de alinear estos campos que suelen estar en total distorsión, cada uno creando realidades totalmente contrarias entre sí, y de este modo pues usar los campos sutiles e inferiores como herramientas de creación de las realidades del alma. O sea que el primer tip sería ese, como que conectar con esa idea que está vinculada a mi anhelo, por ejemplo, vivir en paz en mi hogar y en mi red de vínculos. Me conecto con esa paz y esa armonía
no porque la tenga ya, sino como un lugar a transitar energéticamente. Claro, porque es una, digamos, teniendo clara la imagen es, en realidad es la fuente de emanación de la energía. Todo nace antes en un campo mental y luego se plasma, se materializa en el mundo de lo evidente, que es el que conocemos. Estoy pensando entonces cuando le decíamos a nuestras amigas y amigos y oyentes que se remitan a la infancia, a esos juegos, y cuando se imaginaban como adultos y adultes y adultas, eso, por ejemplo, podría ser una imagen que me permita a mí conectar con esa vibración para construir. Podrías, pero también podrías apelar a alguna imagen actual, es decir, ¿ahora qué quiero? Pues me quiero, no sé, quisiera una camioneta 4x4 negra para irme a pasear por la Argentina. Bueno, ponele que ese es mi anhelo. Con los zapatos rojos. Con zapatos rojos de tacón alto. Entonces, si ese es mi anhelo, pues sostengo esa imagen y la potencio con la energía emocional. Uh-huh. ¿Y por qué la energía emocional a veces no nos acompaña? Porque en general, como solemos vivir en estados de desconexión, lo que equivale a estados de distorsión, los campos creativos, emoción, el campo mental, que en realidad fueron diseñados con una finalidad muy específica, suelen vivir como creando realidades totalmente, como decíamos antes, contradictorias, adversas incluso, y nos juegan en contra. El campo emocional en distorsión acaba creando, porque estos campos crean siempre, no es que solo crean cuando hay intención creativa. Cuando nuestra conciencia está perdida en cualquier lado, estos campos igual crean desde el miedo. Por eso hay que atender justamente el contenido mental y el contenido emocional, hay que atenderlo, deberíamos atenderlo lo más posible, porque cuando nosotros estamos fomentando un miedo, que es una energía emocional que también se potencia y se sostiene con pensamientos y programación, porque ahí también obviamente entra toda la programación que nos han instalado en este sistema de desconexión humana que hemos vivido hasta ahora, aunque estemos paveando, esos centros creativos igual están creando. Entonces, por eso, una vida alineada es una vida coherente y básicamente una vida en donde deberíamos habitarnos desde el ahora, el único tiempo que existe, porque la mente suele estar o en el pasado o en el futuro. Entonces, si ya estamos desfasados del momento presente, evidentemente ya ahí se inicia la incoherencia, digamos, ¿no? En habitar otros tiempos que no corresponden con el tiempo, el ahora, ¿no? Con el único tiempo que en verdad existe. En todo el universo existe el ahora. El ahora sí, en filosofía se habla del presente permanente, ¿no? Uh-huh. Como un presente o presente continuo. Presente continuo, tal cual. Presente continuo, sí. Tanto, para nombrarlo en términos humanos, porque uh-huh. en otros planos no hace falta, digamos, pensar el movimiento, porque el movimiento claro. Como parte del todo. Igual pensaba, ¿no? Como si pudiéramos dar un ejemplo, ya que pusimos el ejemplo de me conecto con la camioneta 4x4, que parece algo súper sencillo, ¿no? Y a veces, digamos, me parece algo súper sencillo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué patrones me pueden alejar de eso que parece tan sencillo? Claro, ¿qué patrones e instancias pueden alejarme de algo que es tan sencillo y que vos dijiste, bueno, una camioneta que me lleve en movimiento por todo el territorio, ¿no? Uh-huh. Si nos podés dar ejemplos de cómo sería esos patrones energéticos que impiden que algo tan de un anhelo tan fácil de materializar se trata. Claro, se frena. Bueno, es que algo interesante es comenzar a ver
la abundancia y la carencia no solo como la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo o en el banco, sino como energía. Nosotros muchas veces tenemos poco dinero en el bolsillo o en el banco porque en realidad somos carentes o vibramos en carencia multidimensionalmente. Es decir, si nosotros vivimos con patrones que se han arraigado, ¿no?, hasta lo más profundo, patrones que nos instalan en una cuadratura particular, es decir, de alguna manera nuestro estado de riqueza o de pobreza está vinculado pues a la información del árbol, está vinculado a cómo nos criaron, está vinculado a cómo me conecto con la energía. Si uno comprende que toda esa energía, entonces, activando la apertura de los canales, podríamos recibir constantemente el flujo divino también se materializa en la energía más densa, que sería la energía del dinero, la energía amorosa, la energía emocional. Es decir, cuando nosotros estamos conectados y no hay filtros, porque imagínate que esa emanación divina, que esa abundancia, muchas veces encuentra obstáculos, y esos obstáculos son estos programas, estos patrones. Cada programa es como una especie de filtro, como una especie de obstáculo que impide o deforma la proyección de esta energía divina. Entonces, claro, si desde la fuente cae un chorro infinito, pero yo tengo un patrón que me hace creer que soy pobre o siempre he sido pobre o que mi límite es hasta X prosperidad, ¿no? Hablamos en términos, ahí sería miedo a la escasez, o sea, es tanto el miedo a pasar escasez que estás en permanente escasez. Esa es una clara afirmación. Lo que pasa es que a veces estos miedos son inconscientes y esos son los planos donde nos interesa llegar, ¿no? Porque por ahí hay información que es como muy evidente y bueno, la información evidente es como fácil trascenderla, pero justamente tiene que ver con algo multidimensional y por eso digo que si da para hacer la meditación, podríamos viajar a este lugar para que cada uno pueda sentirse. Más allá de la abundancia material, como decíamos, la abundancia es proyección de energía divina, emanación de energía divina. Entonces, muchas veces está frenada esa corriente energética por nuestro karma. Por eso en TESA nosotros nos sumergimos en el karma de la persona. El karma no con la intención de ir a chusmear que hicimos en otras vidas, sino para detectar cuál es la energía que venimos a reparar a esta encarnación, ¿no? Teniendo en cuenta que todos tenemos temas principales de encarnación. Entonces, también ahí hay información muy valiosa, porque quizás uno dice, bueno, yo hago todo bien, pero a lo mejor la traba, o sea, el patrón, está vinculado a una información que se distorsionó en otros tiempos y que yo en esta vida vine a reparar, a entender, a integrar, a comprender, y desde esa integración sí se va a correr como ese filtro y va a permitir que la energía se proyecte sin límites, ¿no? Estaba pensando mientras escuchaba en otras religiones que de alguna manera también con otro lenguaje hablan de reparación, ¿no? De un camino de reparación. Claro. A mí, ¿por qué uso la palabra reparación? Porque ya sabemos que muchas personas al hablar de karma lo asocian con toda la cuestión que también viene de las religiones, ¿no? O de la mala interpretación que hicieron ciertas religiones de los mensajes sagrados, y lo asocian con el castigo, con que hay que pagar, ¿no? Determinado karma. Más que pagar, a mí me gusta usar la palabra reparar, porque reparando nos hacemos responsables, es decir, si nosotros colaboramos en determinada distorsión, ¿no?, de las líneas de la realidad, la reparación es justamente hacernos conscientes, responsables de eso y hacer las acciones que necesitemos para alinear esa energía que nosotros mismos hemos distorsionado desde la ignorancia. ¿Te acuerdas que una vez, yo, de café de por medio en San Telmo, charlando con vos, una vez me dijiste que a veces no hay que preguntarse tanto por qué ese karma
lo pienso en tanto corte, ¿no? Sino decir, me pusiste un ejemplo que a mí me quedó clarísimo. ¿Viste cuando llegás a una casa donde vas a quedarte y encontrás todo desordenado o sucio? O una de dos, te quedás llorando, a ver, ¿quién te explica por qué está todo desordenado? O te pones a ordenar y a limpiar y la pones a gusto. ¿Te acordás de ese ejemplo que me diste? Sí, tal cual. Me quedó tan claro de decir, bueno, acá estoy y esto es un desastre. O me quedo llorando frente a ese desastre, o empiezo a ordenarlo y a ponerle mi propio... Claro, y a veces hay una tercera, que es lo que mucha gente hace, que pone a ordenarlo porque no le queda otra, pero puteando, quejándose. Entonces, ahí, además de la energía que se está utilizando en la limpieza y en la reparación, hay que contemplar la otra energía que se está gastando en el enfado y en la queja, ¿no? Entonces, esos son los hábitos que podemos empezar a modificar y de manera sencilla. Y se trata de eso, se trata de comprender que somos realmente seres infinitos. Y ya sé que, bueno, hay un montón desde determinados ámbitos, muchas personas podrían decir, bueno, pero ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con esto? ¿No? La pobreza, etcétera, etcétera, que ya de alguna manera hemos hablado. Pero cuando uno realmente logra empezar a entender desde un punto de vista muy sutil, de una manera muy profunda, cuáles son los mecanismos que hemos utilizado para vincularnos a los otros seres, ¿no? Generalmente lo hemos hecho desde la víctima, manipulando, robando energía, o dirigiendo los procesos desde el ego. El patrón de ser, también el patrón de no solamente manipulando, sino de siempre estar pasiva frente a la manipulación o al robo de energía, ¿no? Tener miedo de decir, bueno, corto con este vínculo porque ya está claro que es robo de energía. Igual, no sé si también estaría bueno poner algunos ejemplos, aunque sean metáforas incompletas, sobre experiencias de robo de energía en algún ámbito cotidiano nuestro. Bueno, es permanente. Por ejemplo, si alguien, no sé, te encuentra en la calle y te atrapa en una charla, por ejemplo. Una charla que no te interesa tener, porque la persona te atrapa, y lo interesante sería reflexionar cuántas veces por la denominada diplomacia, ¿no? Que habría que revisar mucho de lo que significa la diplomacia, nos quedamos enganchados, o por ejemplo, no sé, vemos que el otro está mintiendo o está robando, ponle, o está haciendo algo, y nos da vergüenza mandarlo al frente, ¿entendés? ¿Por qué? Por justamente todos estos códigos que nos sostienen en la desconexión. Entonces, permanentemente está habiendo robo de energía, porque el robo de energía, ¿qué es? Es la intromisión de manera confusa, no muy luminosa. Bueno, intromisión ya no hay que poner ningún adjetivo porque ya la intromisión en sí lo dice todo. Sí, cuando se produce la intromisión en el campo energético ajeno, eso es el robo de energía. Y eso ocurre cuando no vibramos en conciencia, cuando estamos vibrando en cualquier frecuencia menos la frecuencia del ser conectado, ¿no? Cuando vibramos en la víctima roba energía un montón. Cuando una persona está en víctima, inmediatamente está en esa posición de robo de energía. Y sí, la víctima desde cualquier faceta, ¿no? Porque la víctima como arquetipo puede ser la representación de alguien que está padeciendo directamente de manera, no sé, el ejemplo que doy siempre, imagínate en los libros, en el libro de las relaciones energéticas en la pareja, que hablo de los dúos, ¿no? En las parejas de parejas, el capítulo de parejas de parejas. El infiel y el ciego, el golpeador, la golpeada, claro, parecería que el que es la pareja del infiel sería la víctima, la golpeada sería la víctima, pero desde la perspectiva energética ambos son víctimas. O sea, cualquier persona que está vibrando en desconexión y su vida
está dirigida por la ignorancia, está en la frecuencia de la víctima. Claro. Que es más, uno mismo, o sea, uno hace una labor pero descomunal para salir de ese lugar, y justamente volviendo a los patrones, en los momentos en que se reactivan los patrones antiguos, uno vuelve a caer en la frecuencia de la víctima. No es que, ok, yo ya salí de la víctima y nunca más. O sea, permanentemente hay que revisar eso. Está bueno eso, Cari, perdón que te medio que te corté. Está bueno eso que decís, porque hay veces que cuando uno identifica sus patrones, sus programas, no es que implica que una vez identificados no van a volver a aparecer. Como que, o sea, es como este circuito que nosotras siempre hablamos de la espiral, ¿no? Y de hecho, después de hacer toda una tarea de deconstrucción de ese patrón, de amigarse, de hacer meditaciones para acogerlo amorosamente, sin darle lugar, y todo lo que tenga que hacer una, a veces vuelven a aparecer y en momentos como recontra cruciales. Sí, por eso digo que la labor de sanación, que es lo que, por eso nos sumergimos en el karma y decimos, detectamos cuáles son los temas de encarnación de cada persona, ¿no? Todos tenemos, igual que en una película, hay como un tema principal, en nuestra vida también, cada uno encarnó con un tema principal, ¿no? De aprendizaje, o sea, en ese tema está aquello que vinimos a aprender y aquello que vinimos a aportar. Entonces, al entender cuáles son los temas principales de la encarnación, estaremos también más atentos para poder dilucidar los momentos en que se activa por inercia esa vieja información. Entonces, no es que nosotros detectamos el patrón o hacemos una terapia y eso desaparece y lo arrancamos definitivamente. No, lo que logramos es detectar esos circuitos para, gracias a la visión mayor y gracias a las herramientas que vamos integrando, poder hacer una labor de ingeniería sobre nuestro propio sistema energético. Entonces, se convierte en una labor constante, una labor que llevaremos durante toda la encarnación. No es que, ok, ya está, ya lo vi y lo descarté. Por eso, ¿cómo le decimos adiós a los viejos patrones? Reconociéndolos y reconociendo ese lugar supremo en nosotros, que es el que nos va a permitir no solo obtener la claridad, sino la energía y las herramientas sutiles para iniciar los movimientos que necesitamos para transformarnos. ¿Tenés ganas después para continuar, tenés ganas de un tanguito? Dale, un tanguito. Vamos a un tanguito. Vamos a ir. Ok, después del tango, vamos a hacer la meditación. Ah, bueno, después quería hacerte unas preguntas y vamos a la meditación. Dale. Entonces le pido a Carlos uno de Discépolo, cantado por Goyeneche. ¿Te parece? ¿Que habla de la esperanza? Dale, un poco de esperanza. Vamos con uno en la voz de Goyeneche. Bueno, seguimos en la lógica de la espiral. Hemos prometido una meditación, pero Trini antes tiene unas preguntas, así que vamos con las preguntas. Sí, después... igual si querés, me parece que es un tema súper amplio, si querés, y es más preciso en esta invitación de cortar con los patrones, vamos a la meditación. ¿Qué finalidad tienen las meditaciones? No es solo relajarnos, sino una meditación guiada con un propósito, guiada y canalizada con un propósito particular, tiene como finalidad responder, pero desde un lugar genuino, muy, muy profundo, muy elevado, en donde realmente podemos acceder a otras respuestas, ¿entiendes? Respuestas que desde el plano mental ordinario quizás no alcanzamos. Bueno, en realidad sí, en esto que yo te decía, bueno, ya no hay mucho tiempo para detenernos en esos patrones. Yo utilicé la palabra ritual, pero bueno, desde mi origen cristiano, la palabra ritual también tiene que ver con eso, con a veces desde un lugar energético cortar lo que, digamos, ahora, claro, meditación también tiene ese lugar de cierre, no solamente de identificación, sino de cierre con esa historia.
Vale, vamos a la meditación y después cualquier cosa, Trini, si nos queda minutos, seguimos hablando de esto, ¿te parece? Dale, vamos. Hagamos. Ok, vamos a poner la vibración, Carlos. Cierra los ojos y conecta con tu respiración, realizando inhalaciones largas, profundas por la nariz, sintiendo cómo el aire te conecta con un movimiento particular, un movimiento que no solo es físico, sino también energético. Al finalizar la inhalación, retén el aire y al exhalar, también por la nariz, hazte consciente del movimiento físico y energético que se produce. Y al finalizar la exhalación, retén antes de volver a inhalar. Con la siguiente inhalación viaja al centro del pecho. Asiéntate ahí con la retención y al exhalar eleva tu conciencia desde el corazón al centro del cerebro. Siente que estás viajando a las profundidades de tu cerebro. Es probable que comiences a visualizar, a percibir, a sentir una esfera luminosa en el centro del cerebro. Conecta con esa esfera, sumérgete en ella y accederás así a tu propia infinitud, a ese espacio sin tiempo, ese espacio sin forma, donde se halla tu pulso original, tu frecuencia que te identifica en todo el cosmos. Familiarízate con ese espacio. Si ejercitas esta práctica, podrás comprobar que irás cada vez accediendo a planos más profundos. No te preocupes si aún tu mente está vibrando en la periferia, el sitio a donde te estamos conduciendo. Se trata de un verdadero espacio interno. Si aún no lo reconoces, no importa, sigue practicando y en algún momento accederás a él. Observa como en ese espacio elevadísimo, sin forma, se halla todo el potencial de tu alma, se halla toda la información y desde ahí eres capaz de visualizar la vida en la tercera dimensión, la vida con todos los hilos que quizás se hayan alineado y quizás se hayan muy enredado. Observa, date cuenta que desde este espacio de conciencia y de frecuencia eres capaz de observarte sin juicio, de una forma muy amorosa y compasiva. Y date cuenta que hay una manifestación de ti en el plano de la materia que está totalmente condicionada por programas antiguos, por vieja información, por una manera tal vez equivocada o reducida de percibirte a ti misma, a ti mismo. Y desde este espacio frecuencial, elevado y consciente, eres capaz de comenzar a detectar esos patrones que en este momento los ves como estructuras energéticas que de algún modo filtran o frenan
la emanación de la energía de tu propio ser. Date cuenta que hasta el momento has representado un personaje limitado, comparándolo con la infinitud de tu ser. Has estado representando apenas una pequeña parcela de realidad de tu propio ser. Estás dispuesta ahora de dar el sí desde lo profundo de tu corazón con absoluta conciencia, propiciando así la disolución de los patrones energéticos que hasta el momento han prefigurado tu conciencia y te han instalado en lugares de carencia, de ignorancia, de limitaciones. Si estás dispuesto a dar el sí, ese sí multidimensional, comprométete a sostener esta creación cada día, a observar cómo los viejos programas tienden a reinstalarse y a redirigir tu conciencia por espacios internos y circuitos que ya no quieres habitar. Estás ante una nueva cuadratura energética que te brinda una gran posibilidad de transformación, conectando realmente con el anhelo, con los anhelos del alma, esos anhelos que no solo te benefician a ti, sino también están en coherencia con el beneficio colectivo, pues en verdad cuando cada ser humano se reconecta y restablece el orden en su propio sistema energético, se convierte en un canal de luz y de amor en la tierra. De este modo, la labor que cada ser humano realice desde su propio anhelo, desde su propio deseo reconectado, será de importante y gran ayuda para toda la humanidad, pues cada ser humano ha encarnado con un propósito divino particular. Y retomar ese mapa de ruta, reactivando el viaje del alma, significa realmente crear una nueva realidad interna que se reflejará en una nueva realidad externa. Que así sea. Observa desde ese espacio frecuencial elevado, profundo y consciente cuáles son los programas antiguos que diariamente se activan en tu sistema, impidiendo que el poderoso flujo energético de tu propia divinidad reconectada a la fuente se vea afectado. De este modo, inicias una gran transformación que te conectará con espacios de libertad interna. Que así sea. Que así sea. Bueno, ahí estamos. Qué potente. Sí, muy potente. No sé cómo se escuchó, ya saben que estamos transmitiendo desde casa. Yo vivo en el centro de Buenos Aires. Pasan autos, colectivos. Se escuchó muy bien, Cari, Bueno. muy bien, me parece que clarísimo. Fue el momento más claro, debe ser que los guías colaboraron. Hicieron el cono del silencio. Hicieron el cono del silencio, sí.
Mm. Bueno, nos queda tiempo, ¿viste, Trini? Nos queda tiempo. Ahora, si quieres, mira qué interesante, que pienses o repienses las preguntas, tal vez ya no tienen sentido, o a lo mejor nacen desde otro lugar. Está bueno, después de la meditación. Sí, en realidad me había quedado también como colgada el tema de la relación, porque bueno, nosotros hablamos de la energía, la propuesta de estos caminos, como hacer la meditación para ir encontrándose con el propio bienestar, y me parecía piola el término, o sea, hablar también de la salud y de la salud física en este plan, ¿no?, de reconexión, que tiene un poder muy alto sobre la salud física. No en el sentido occidental del término de salud, que es que, digamos, todo está perfecto y no te puede doler nada. Sino, bueno, eso, que desde ese lugar nos Totalmente, puede abrir otra ventana y contar esa idea de salud integral, corporal. Bueno, pero esa misma meditación que hemos hecho, también la podemos utilizar para sanar multidimensionalmente, porque justamente también hay patrones de enfermedad, también hay patrones en donde se refleja claramente el automaltrato. Entonces, haciendo este viaje interno y desde ese lugar frecuencial elevado, podemos realmente comenzar a observar cuáles son los hábitos que cotidianamente sostenemos desde la ignorancia o desde la falta de amor, ¿no?, hacia uno mismo principalmente. Entonces, la propia sanación también se activa desde esa reconexión con esa energía divina. Algo que siempre recomiendo, lo vuelvo a repetir quizás para las personas que no lo escucharon, es ser muy consciente a la hora de dormir y pedir. Yo siempre el decreto que hago es: desde mi amada y divina presencia yo soy y mi santo ser crístico, invoco al Padre Madre Dios, a mis guías espirituales, invoco al Arcángel Miguel, al Maestro Jesús, y en particular a las altas frecuencias de médicos y sanadores del universo, para que durante el sueño me lleven a hospitales de luz de las altas frecuencias del universo, para que sea sanada, reparada en todos los planos de existencia. Es decir, que me encomiendo y cuando me despierto con mucha energía, con mucha claridad. Incluso se puede incluir en esta petición también ser llevado a centros de sabiduría de las altas frecuencias del universo, con la finalidad de obtener las respuestas que necesitamos en este momento de la encarnación, justamente para poder trascender aquello que ya está preparadísimo para trascender y liberar, ¿no? Incluso en estas peticiones y en estas encomiendas que hacemos a la hora de dormir, también podemos programarnos para desarticular enredos kármicos con algunas personas, incluso para proteger el campo energético. Esto es algo muy interesante, no tenemos tiempo, lo podríamos desarrollar en otro programa. Y nosotros establecemos muchas conexiones energéticas con los otros seres, y cuando no hay esa pureza, no esa limpieza y esa pureza, muchas veces nos vamos a dormir y también estas conexiones pueden afectar no solo el sueño, sino la propia energía. Es decir, que algún ser que te piense o te piense bien o mal, si no está bien definido tu campo energético, puede ser que esté tomando tu energía durante el sueño. Entonces, a lo mejor duermes 8 horas, 10 horas y te levantas hecho polvo, ¿no? Entonces, también está bueno en esos decretos, en esas peticiones, hacer esa especie como de cierre energético, incluso pedir que mi campo de energía se mantenga en total estado de coherencia, y no damos permiso, por ejemplo, se puede incluir eso, no doy permiso para ningún contacto energético que no sea en la frecuencia del amor crístico. Entonces también ya evitamos cualquier intromisión a la hora de dormir. Estaba pensando que iban a venir todas las compañías farmacéuticas a buscarnos si seguimos proponiendo
una salud integral como y de autosanación, ¿no? Bueno, ya sabemos que es algo que hacen. Sí, no, Andrea Schalke, hay un está sacando momento todo de la meditación que vos hablás y con eso yo, digamos, yo cierro porque ya nos estamos re justito del tiempo, que vos hablás del potencial, o sea, y el personaje, y que si uno toma conciencia del personaje, y pensé, ¿no?, en un mundo con toda la gente súper consciente de su potencial, y era como, ¡pah!, se me presentó. Ahí está, lo viste. Bueno, Trini, yo cuando Claro. hablo de la reconexión humana me refiero a eso. Cuando hablo del planeta reconectado, veo eso. Cuando hablo de la ciudad rosa dorada, veo eso. ¡Ay, Veo sí! todo. ¡Rosa dorada! Claro, veo eso, veo la atmósfera rosa dorada es justamente una humanidad, o sea, una manera de vincularnos desde el amor incondicional, donde todos los seres han reconocido y recordado que son canales de energía divina. Bueno, eso fue una imagen que tuve muy potente, la verdad que... Qué bueno que se te haya activado, buenísimo. Porque muchas veces tenemos la información en plano teórico, pero realmente cuando se integra multidimensionalmente es cuando hacemos algo con esa información. Bueno, ¿nos sentimos entonces? Nos sentimos el próximo jueves, aquí en Radio Arinfo, en la lógica de la espiral. Que tengan una hermosa semana. Gracias a todos los que están escuchando, a los que escucharán el programa. Gracias a ti, Trini, y gracias a Carlos. Gracias, Carlos. Y nos vamos, si Carlos nos permite, con Lila Downs, que versiona un tanguito. Maravilloso. Abrazo. Abrazo. También para Vicky, que nos estuvo escuchando. Beso.